Bueno amigos, saludo cordial a todos. Bienvenidos a esta clase número 12. Hoy vamos a ver unos temas bien interesantes. En esta posición vemos que las blancas tienen dos peones. Los dos son de torre y las negras dos peones. ¿Quién gana en esta posición? Si juegan las blancas, hacemos la cuenta cuánto demora en llegar este peón a la casilla de coronación. Recuerden eso sí, que no se deben mover las piezas para ensayar. Esto hay que hacerlo en la mente y calcular las casillas. Digamos, aquí decimos que jugando las blancas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 jugadas las blancas coronan. Las negras tienen que cruzar por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 jugadas coronan. Pero observemos que coronan en la diagonal A1, H8. Y las blancas al llegar primero coronan dama. Entonces, mentalmente nos damos cuenta que si juegan las blancas, la partida la ganan. Si juegan las negras, ¿qué pasa? Hacemos la misma cuenta, digamos, juegan las negras, juegan las blancas, juegan las negras, juegan las blancas, juegan las negras y toman, las blancas toman, las negras se quitan, aquí o aquí, las blancas se quitan, aquí o aquí se quitan, y siguen las negras acá, blancas acá, negras acá, blancas acá, negras acá, blancas acá. Coronan primero en la diagonal. Por lo tanto, si juegan las negras y tratan de atacar al peón de torre, pues nos damos cuenta que también ganan las blancas. Así que entonces ya sabemos que si juegan las blancas, el juego está ganado, juegue como jueguen las negras. Pero si juegan las negras, la única opción está en tratar de establecerle otro tipo de jugada. No vamos a atacar al peón de casillas blancas. Veamos. Juegan las negras. Digamos, avanzan a esta casilla, a la casilla C5. Las blancas juegan rey F5. Vamos a atacar el peón. Las negras ya no van a poder atacar más bien juegan, digamos, tomando la oposición. Las blancas atacan, las negras vienen, las blancas se toman el peón, las negras juegan acá, tratando de establecer una encerrada al rey blanco. Las blancas avanzan, las negras juegan. Obviamente sabemos que no debemos jugar a esta casilla por cuanto el peón avanzaría y pues ahí veríamos que el peligro de coronación sería inmediato. Rey acá, rey acá, rey acá y el peón se corona. Entonces, en esta situación, en esta posición, las blancas avanzan, las negras sencillamente tratan de establecer una barrera para que el rey blanco no salga de esa situación. Las blancas bajan su peón y aquí ya vemos que las negras no pueden venir a esta casilla, la casilla F6, porque el rey juega G8 y el peón se corona. Así que las negras no tienen más que jugar rey F8. Las blancas salen con su rey. Aquí es obligado y es único, las negras no tienen más que cubrir rápidamente la casilla G8 para evitar que el peón avance a H7. Entonces las blancas cambian su perspectiva y vienen por el otro peón. Se van por ese peón, las negras atacan vienen acá, toman el peón, siguen en su carrera, las negras avanzan, las blancas vienen, las negras avanzan, las blancas vienen, las negras se dirigen a evitar que este peón blanco corone la casilla A8. Las blancas toman, las negras vienen a esta posición, las blancas bajan con su rey y las negras toman la casilla C8. En esta situación la posición es de tablas. Juegue como juegue,
no se consigue nada. Si el rey trata de llegar a esta casilla, las negras vienen sencillamente y no hay forma de hacer absolutamente nada. Las negras no se mueven de esta casilla C8. Jugando C8 y C7 están protegidas, por cuanto cuando el rey trate de salir y venir acá, sencillamente venimos a B8, avanza, y acá ya sabemos que no podemos C8 porque este peón viene y ya no lo deja. Entonces aquí sencillamente jugamos A8, el peón A7 y tablas. Entonces esas situaciones de esas posiciones hay que considerarlas muy bien, porque nos damos cuenta cuándo se puede o no se puede ganar. Teníamos esta como la posición inicial. Veamos otra situación. Si el rey estuviera en esta casilla E3 y el rey negro, digamos, en esta casilla, si jugaran las blancas, digamos, a cualquiera de estas casillas, si juegan acá, sencillamente pueden venir acá las negras, o venir, digamos, a esta casilla, no vienen a esta casilla, juegan las blancas, juegan las negras. Si las blancas vienen, venimos acá, vienen las blancas, bajan y volvemos a la misma situación. En este caso, digamos, si las blancas son las que juegan primero, ya sabemos, las negras toman la oposición, vienen, toman la oposición y no hay forma de pasar. Así que es muy importante ese punto en el tema de la oposición. Vamos a mirar qué situaciones de oposición hay. Esta es la que llamamos posición inmediata en los reyes. Solamente hay un cajón entre los dos reyes, bien sea vertical, horizontal o lateral, o digamos que medien 3 casillas impares. Aquí hay otro tema de oposición. La oposición en este lugar es una oposición más distante. Por ejemplo, acá en esta situación tenemos una de oposición, el rey está en esta posición, aquí hay 3 casillas de diferencia. Lo mismo en esta, tenemos una oposición de 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que llamamos oposición distante. Como les digo, eso opera también en esta situación de oposición. Hay 3 casillas y acá tenemos otra situación de oposición. Acá lo mismo, en estas y en estas, ahí vemos, están en oposición. Aquí, en esta situación, por ejemplo, vemos que el que juegue gana la oposición. Si son las blancas, juegan acá ganando la oposición y así sucesivamente. Esos son temas muy importantes que hay que conocer, saber la posición distante, una posición virtual, y la posición real. Vamos ahora a analizar un tema bien interesante en esto de la posición y de las casillas que llamamos conjugadas. Coloquemos esto como la posición inicial de la partida. Aquí vemos que las blancas tienen 2 peones blancos y las negras tienen un peón negro. Vamos a analizar cómo vamos a entrar en esta situación. Miremos primero. Hay 2 columnas principales, la columna F y la columna B. Hay unos puntos principales, estas son la zona crítica, esta que vemos acá, y las casillas de ataque de las blancas y las casillas de defensa de las negras. Aquí, digamos, si juegan las blancas, hay que tener mucho cuidado. Nosotros creemos, por lo que ya hemos visto, que ganar la oposición nos gana la partida. Entonces, si jugáramos con las blancas, rey E1, colocándonos en oposición con las piezas negras, la partida no se gana. No se gana porque las blancas se defienden, las negras se defienden, porque hay 2 puntos, hay 2 caminos de entrada. Entonces, esas son cosas que hay que considerar. Si, estando en esta columna principal, al jugar las blancas, jugamos, digamos, a F2, las negras inmediatamente toman la oposición y tampoco ganan las blancas.
Así que el camino tiene que ser un camino envolvente, dejando una columna de por medio para poder llegar. Ya sabemos que echar hacia el flanco de la dama no nos da tablas por la posición. Tenemos que echar por este punto, tratando de llegar a la casilla F5 con la oposición inmediata, o sea, la oposición final, que es frente a frente. Las blancas salen y juegan rey G2, esa es la jugada correcta, rey G2. ¿Qué pasa? Que nos hemos salido de la columna principal, y en el momento en que las negras entren a la columna principal hay que tomar la oposición. Miremos un detalle bien importante antes de continuar por ahí. Esta columna de H, la columna de la torre, no nos sirve a ninguno de los dos. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Por ejemplo, si las blancas tratan de venir por esta posición, las negras pueden llegar y empezar a ganar, a invadir, tomar este peón, venir acá y avanzar con el rey y ganar. Entonces, y si las negras se vienen hacia esta casilla, las blancas rápidamente llegan hacia el sector del flanco de la dama. Esta columna de torre está vetada para las dos partes. Así que, siguiendo en el tema que íbamos, digamos que la primera jugada blanca es rey G2. ¿Qué hacen las negras? Las negras vienen y juegan a cualquiera, digamos que juegan a esta casilla de acá, la F7. Las blancas rápidamente, ahí sí, entran a la columna principal y toman la posición. Rey F3. Jueguen que juegan. Juegan las negras a esta situación, a la columna F6, juegan a la casilla F6. Toman la posición. ¿Vienen a dónde? ¿Qué van a hacer las negras en esta situación? Diríamos, bueno, pues nos hacemos acá en G6 y hay una casilla inaccesible, la casilla E5. Las blancas no pueden entrar allá. Y si se juega a la casilla G4, no hay problema, pasa lo mismo. Simplemente regresan. Y ya sabemos que las blancas no pueden hacer movimiento envolvente por la casilla H5 porque el rey rápidamente viene al flanco de dama, se toma los peones y ganan. Entonces, en esta situación, cuando las negras juegan a esta casilla creyendo que están salvadas, pasa lo siguiente. Observemos, la otra casilla principal que ya habíamos dicho está en esta columna de B, en la columna del caballo. Vemos cuántas casillas necesitamos para llegar allá. Si avanzamos, por ejemplo, a esta casilla E4, las negras regresan porque no pueden venir por la casilla G5 porque rápidamente pierden, y las blancas juegan acá, las negras regresan por allá, las blancas vienen, las negras digamos que juegan acá o acá, es indiferente, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá y viene acá, y pierden la oposición. Al llegar y jugar acá, el rey blanco avanza y penetra ganando el juego. Vamos a la posición en que estábamos. Estábamos en esta casilla. Y digamos las negras habían jugado a la casilla G6. Y ya nos dimos cuenta que jugar a la casilla G6 permite que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, las blancas ganen porque llegan a la otra casilla de ataque, que es la casilla B5, y se ganan el peón. Así que en esta situación las blancas las negras juegan rey E7. Aquí es un error jugar rey E4, porque decimos, bueno, las negras no pueden venir y tomar la posición porque es una casilla inaccesible por el peón de la dama. Pero sencillamente en esta posición las negras están tomando la oposición y la partida se empata, no se gana. Así que las negras, al retirarse, las blancas siguen en su movimiento envolvente
las negras llegan y juegan acá, vienen acá las blancas, vienen acá las negras, las blancas avanzan y ganan. Así que estas posiciones hay que analizarlas muy bien, con mucho cuidado, para evitar errores. Miremos a ver qué pasaba entonces si jugamos el rey con idea de llegar y decir, bueno, tomo la posición. Sencillamente las negras pueden jugar a la casilla E8. Miren que es una casilla de un color diferente, pero aquí en este caso hay que considerar que estamos en una posición en la cual hay que tener en cuenta los caminos para las casillas de ataque, que son las casillas F5 y la casilla B5. El rey negro se cuadra en una situación en la cual pueda llegar a cubrir cualquiera de las dos columnas en donde están las casillas de ataque. Así que eso es importante. Por ejemplo, si acá las blancas dicen, bueno, nos tomamos la posición y vamos a la casilla D1, que es casilla blanca, las negras con solo situación acá pueden jugar a esta. Si el blanco avanza, el rey negro se retrocede sobre la misma columna para no perder la distancia. Si viene acá, puede venir acá. Si viene acá, viene acá. Y si estando en esta situación, viene acá, viene acá. Y si viene acá, viene acá. Le está tomando la posición. Por eso digo que no hay que tomar como algo absoluto el hecho de que tomamos el mismo color de casilla del contrincante para que tengamos la posición y ganar el juego, porque es que existen lo que llamamos vallas en ajedrez. Los peones blancos y el peón negro forman vallas. Ahora, otro tema que les decía, cuando estábamos por este sector, el rey negro no podía venir a situarse acá porque sencillamente el blanco avanza el peón y aquí al tomar el rey negro queda fuera de la distancia del peón. Es muy importante conocer ese tema de la distancia del peón. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos que ver que en ajedrez la geometría del tablero, como habíamos dicho, no es que la línea más corta entre dos puntos sea la línea recta. Existen muchos caminos para llegar a la misma posición exactamente con el mismo número de jugadas. Entonces, ese punto de mirar la distancia crítica de los peones para coronar la marca una especie de triángulo que se forma. Por ejemplo, este peón en A4, estando el rey en D4, y si el peón avanza, el peón finalmente es sometido. Pero si está fuera del triángulo formado a la casilla de coronación, digamos acá, en esta situación, el rey está fuera del triángulo, el triángulo viene hacia acá, tendría que estar el peón en esta casilla para poder que el rey negro alcanzara en su camino al peón. Si está fuera de esa casilla, el peón avanza y el peón se corona. Entonces, esos son las distancias críticas que los reyes deben manejar con los peones. Eso aplica, como les decía, en el tema del ejemplo de este final, ¿no? Donde vimos que el alejamiento en mayor cantidad del rey negro permite que el blanco avance el peón y luego se corone. Cada posición de los peones y los reyes en ajedrez en un final hay que analizarlos en profundidad. Hay que mirar los caminos más cortos, hay que mirar las distancias críticas, hay que mirar cómo y cuándo se puede obtener la oposición, hay que mirar, digamos en este caso, que esta columna es peligrosa para ambos lados, es veneno. Entonces, sencillamente las maniobras se reducen a estas tres columnas: la columna principal, la columna F, la columna envolvente, la columna G, etc. Próximamente seguiremos mirando otros temas interesantes sobre estos finales. No olviden suscribirse al canal, darle like y comunicar con sus amigos, etc., para que sigamos ahondando en estos temas tan interesantes. Vamos a seguir próximamente más
hablando más acerca de estos temas de los finales. Un feliz día les deseo a todos. Muchas gracias.